A todos, bienvenidos a un nuevo video. Feliz 2026. Hoy vengo a presentarles el nuevo rediseño del RMS Olympic. Vamos, en vez de hacerlo desde 1911 a 1937 y después los modelos de botadura, vamos a empezar con los modelos de la botadura tanto del Titanic como del Olympic. Así que vamos allá. A diferencia de la otra vez, que solamente contaba con dos modelos con la misma base, que sería del Olympic de 1911, tenemos al Titanic de Olympic con leves diferencias, como que en el Olympic no le pusieron al mismo tiempo las grúas y se las colocaron aquí arriba, mientras que el Titanic tenía otros detalles y un modelo extra que es para el momento de la botadura del Olympic, es el Titanic aún sin terminar y sin pintar, quedando solamente construido hasta la cubierta B. También se le quitaron los anclas a este modelo. Estos dos modelos, como dije antes, son base en el Olympic de 1911. Así que no hay mucho cambio que digamos con el modelo que viene ahora, que va a ser donde vamos a indagar un poco más. Más que nada para demostrar que empezaremos desde el inicio de todo. Así que sigamos con el siguiente modelo. Aquí tenemos al modelo del Olympic de 1911, ya en su primer viaje hacia Nueva York. A simple vista, lo que lo diferencia más de su hermano sería el paseo abierto en la cubierta A. Pero hay otros detalles que les voy a ir revelando durante este video. También que la cubierta B está totalmente despejada. A diferencia del modelo anterior del año pasado, este tiene más detalles en su interior, igual que su modelo hermano, el Titanic, tras su actualización durante el 2025. Entonces ya se puede... algunos de estos modelos se consideran ya del año anterior, mientras que otros son de este año, como el modelo del Olympic de 1932 y 1937. Aquí tenemos que los camarotes fueron levemente modificados para coincidir con la estructura del Olympic durante esos años, igual que algunos conductos de ventilación y rendijas de aire. En sí, muchos de los conductos de ventilación eran muy parecidos a los del Titanic, pero otros no, que son pequeños detalles que le dan un toque más especial y distintivo al Olympic. Ahora vamos a ir a ver su interior. Voy a dejar todo esto en activo. Y vamos a desactivar el casco. Diferencia notable que empezamos aquí. La gran escalera de popa, a diferencia del Titanic, tenía esta parte totalmente desocupada y con muebles, mientras que en el Titanic esa zona fueron ocupados por los camarotes del Thomas Andrews y otro pasajero, que fue el que sacó las fotos del interior del Titanic. Otro cambio que se puede apreciar a simple vista es que a diferencia del Titanic, a este modelo no le coloqué habitaciones en la zona de la cubierta B, ya que los camarotes que se agregaron en el Titanic en mi modelo fueron para el tema de la ruptura.
también se puede apreciar una modificación en la zona de la cubierta A de la cubierta de botes, que es que el puente de mando es más semicircular y que la radio Marconi, en vez de encontrarse en el centro, se encuentra justamente al lado de una ventana. La cubierta, además de ese cambio, no tiene tanto más que el piso de la cubierta del salón de fumadores. Tiene otro color. Y a diferencia del modelo anterior, este sí cuenta con su restaurante a la carta, donde era en esta zona de por acá, donde se encontraba el piano donde hoy en día era el salón de recepción del Titanic, donde se encontraba tal piano. También tengo que aclarar que se le hizo la modificación correspondiente a los baños turcos, ya no encontrándose de la misma manera que en el Titanic. Es bastante similar a la estructura que tenía el Titanic, pero de otro lado, del lado contrario. Y la cubierta G en el Olympic lo ocupaban de esta manera, donde habían un montón de camarotes, o sea, camas camarotes, y no habitaciones en sí, en esas cubiertas. También está el cambio de que en la cubierta D, la zona de recepción era de un color roble, un poco más amplia. Habían otro tipo de muebles en esa zona y las ventanas del salón comedor eran diferentes en la entrada del salón comedor. Y también contaba con un par de puertas adicionales a esos costados. Más que nada esos son los cambios más relevantes. Además, se me olvidó comentar el cambio aquí en el del ropero, a diferencia del modelo anterior que era una caja sobresaliente. Aquí se le dio un poco más de detalle, como todo en estos modelos actuales. Así que más que nada eso es lo que tiene este modelo. Ahora vamos a ir al modelo de 1913, después del hundimiento del Titanic, junto con sus nuevos pares de botes. Bien, aquí tenemos el modelo de 1913 del Olympic. A simple vista, lo que más destaca, obviamente, son los botes adicionales que tienen su cubierta. Y que también la parte frontal del Olympic cuenta con el rediseño para que se parezca más al puente de mando de su hermano menor tras su naufragio. Además de esos cambios, se levantó un poco más las escotillas de proa y se le agregaron más salidas de aire. Bien. En este año el Olympic recibió lo que sería el Café Parisier, que en el Titán se le colocó en honor a su difunto hermano, donde a diferencia de aquí tenía una separación en medio, y como estos separadores entre las mesas. También el restaurante a la carte
se expandió al lado de babor para no quedar descuadrado con el resto del barco. Como ya mencioné, el Olympic por el exterior no cambió tanto, además de las otras salidas de aire y la adición del restaurante a la carta que se expandió hacia el lado de babor, y en el lado de estribor el agregar el café parisino. Lo que sí cambia es el interior del barco, que sería más en la cubierta B, cubierta D, cubierta A en popa, cubierta C, cubierta E y creo que ningún otro más. En la cubierta C lo que ocurrió fue que le quitaron lo que sería el perchero de esta zona, la zona de los percheros. También que a lo largo del barco se dividió lo que serían los pasillos para puertas estancas, como se puede apreciar en este hueco de acá, aquí, aquí, que se expandió por todo el resto del barco. También hay que destacar de que a su vez en los pasillos del lado de babor en proa, va de estribor, se cambiaron la ventana cuadrada que habían aquí a puertas y se le agregó una escalera que va desde la cubierta B hasta la cubierta G, que implementa lo que sería la cancha de squash. Ahí. Pues aquí la cancha de squash, que al modelo del Titanic ya se lo implementé. La sala de recepción de primera clase en la cubierta D fue modificada para que se pareciera a la del Titanic. Quedando más espaciada y con más espacio para los muebles del salón de recepción. Más allá de la parte del salón comedor no cambió mucho. Igual que el resto del barco, que no hizo muchos cambios más en la cubierta. Es que se eliminó la escalera que llevaba a la cubierta D en 1911. En popa tenemos que se eliminaron lo que sería las habitaciones que están, que se eliminaron ¿cómo se llama esto? Los cuartos están en estos lugares para agregar los camarotes que en el Titanic estaban a los lados de la gran escalera de popa. Más que nada eso cambió en el momento del barco. Ahora vamos a ir al modelo del Olympic de 1918. Momento donde estaba ya la Primera Guerra Mundial. El Olympic fue requisado por el gobierno británico para ser transporte de tropas. Estamos con el modelo del Olympic de 1918, que en sí en su interior no cambió mucho, más que se colocaron nuevos muebles. Aquí tenemos que la pintura del casco fue totalmente cambiada a este camuflaje. Las texturas son nuevas a diferencia de los años anteriores, ya que tanto el lado de babor como estribor y la parte frontal
tienen texturas totalmente diferentes entre sí. Igual que la zona de las chimeneas que fueron pintadas. Y también los botes salvavidas, haciendo que resalte los tonos de color que tiene alrededor de todo el barco. También en popa se le agregaron estos giratorios que contaba con ellos el RMS Lusitania y Mauretania. Tiempo después lo adquirió también el Aquitania. Y un bote sobre la cubierta de popa. Aquí sobresale este contenedor, que es como un balde de humo para ocultar el barco en caso de que lo encuentren. Y como dije antes, el interior no cambió mucho, más que nada cambió el exterior agregando esta pasarela en la parte de popa y agregando este sobresaliente en proa sobre la zona del capitán, que después de la Primera Guerra se mantuvieron en el Olympic hasta su desguace en 1935 a 1937. También tenemos una pequeña protuberancia aquí abajo. Y ahora vamos a ir al interior del barco para que se vean las diferencias que hubo en el tema con el interior. Empezamos con la cubierta D, que se retiraron lo que serían los paneles de cristal de los lados para dejar que entre la luz más fácil. También se colocaron un montón de mesas iguales a la del modelo que está en la zona de la tercera clase de estos modelos, y se mantuvieron los decorados así de madera, roble, pero quitando el piso ya que fue dañado durante este periodo. Como ya dije antes, el modelo en sí permanece tal cual el modelo de 1913, solo con cambios. Por ejemplo, aquí en el salón de primera clase lo cambié por camas. Creo que igual aquí en el salón de fumadores sí. Todo tipo de muebles se eliminó. Dejando que el comedor de primera clase se convirtiera en un comedor militar con suficiente mesa para todas las tropas que vayan a ir en el oro. No hay muchos los cambios que, como dije, tuvo este modelo a diferencia del otro, que también están más escaleras aquí y estos cubículos de los lados para linternas en caso de avistar un submarino. En estos años el Olympic fue conocido como el viejo confiable tras hundir un submarino alemán, golpeándolo con la quilla, partiéndolo en dos. Ahora vamos a ir mucho más adelante en el tiempo, ya en 1932, con el último rediseño que tuvo el Olympic. Adelantamos a lo que sería lo poco y nada que le queda a la carrera del Olympic, que sería en 1932, ya que el Olympic fue retirado en 1935 y llevado a desguace. A diferencia de los modelos anteriores, te cuenta con la línea amarilla más abajo y con el nombre un poquito más grande de lo que era antes. También se pueden apreciar de que hicieron cambios, tanto que se le agregaron más ductos de ventilación
y que las grúas tienen esa parte naranja arriba. Como dije antes, el Olympic tuvo lo que sería, conservó lo que sería su zona para ver la brújula sobre la cabina del capitán, y se le cerró un poco más, siendo esta zona un poco más cerrada que en 1911 a 1913, siendo más cerrado. Y también en popa se agregó lo que sería sigue con la pasarela que tenía en sus años de guerra, además de construirse estos dos almacenes al lado de la escalera de popa de la segunda clase, y reemplazar como esa zona vigía que estaba aquí en el centro, para transformarse en una pequeña bodega. Ya teniendo los cambios interiores ya más distinguidos, como que la gran escalera, tanto de popa como de proa, fueron teñidos de un color verde tipo pistacho. Los muebles cambiaron a un color rojizo, y el reloj del honor y la gloria se tiñó de colores verdes y dorados. Esto se repite hasta la cubierta E, ya que los nombres de la cubierta fueron movidos, como cubierta de botes, cubierta deck prominent, yo le coloqué como cubierta de paseo, cubierta A, cubierta B, cubierta C, cubierta D y cubierta E, siendo ahora la cubierta, lo que quedó de la cubierta G, la cubierta F. También hay que contar de que gran parte de la zona que antes era como un gran almacén donde estaban los camarotes para los de tercera clase, se transformaron en bodegas de carga del barco, eliminando esa zona, pero agregando nuevos camarotes más a proa. También tengo que resaltar de que el gran salón comedor fue totalmente cambiado, expandiéndose un poco más hacia proa, o sea, una ventana más a proa, y adquiriendo unos colores de azul y morado, bueno, rosado más que malo. Esto se repite a lo largo de todo el casco, bueno, alrededor de toda esa cubierta, igual que en la zona de igual que se tiñeron de rosa lo que serían los camarotes en la cubierta C, pasan a ser de un tono rosado los que son de la cubierta C, los estilo moderno, pasando de ser blanco a rosado. Esperemos que se guarde. Gran parte de lo que sería el interior del Olympic fue modificado para adaptarse a esta nueva evolución del Art Deco, quedando poco camarotes con el diseño original. Ya. También tengo que destacar de que el piso de la gran escalera del salón de fumadores de primera clase y parte de donde hoy en día donde ahora se encontraría la pista de baile en la cubierta C,
fueron cambiados por losas que se encontraban que se iban destinadas al británico, que tras la Primera Guerra Mundial, al ser hundido, no se pudieron colocar. Vuelve a cambiar el café parisino, ahora viéndose de esta manera y abriéndose más la ventana que estaba en esta zona para dejar una nueva puerta que conecte al restaurante a la carta con el café parisino. Aquí también se encuentra lo que sería el salón de recepción de primera clase del restaurante a la carta. Así se ve cómo está diseñado el salón de fumadores. ¿Y qué más puedo decir? Que esos fueron los cambios más relevantes que tuvo el Olympic durante 1932. Además de que se movieron las bancas de City. Y que en estos años el Olympic empezó a funcionar con combustible fósil, o sea, gasolina, petróleo, ese tipo de combustible, dejando por completo el carbón de lado. Aunque eso no le sirvió mucho porque ya en 1937 el Olympic finalmente se despidió de su carrera. Y otro cambio que tuvo es que se le agregaron nuevos camarotes en la cubierta A en esta zona. Así que ahora vamos con el último modelo del Olympic que pudo existir, que sería el modelo de 1937, el modelo del desguace. Tenemos el último modelo del Olympic, que sería el de 1937, ya totalmente desarmado. Lo único que le quedaba por conservar eran sus motores, la zona de la cubierta F y las alas de calderas. Ya no había tanto más que decir, ya que el barco en sí ya estaba totalmente deshecho. Lo único que le quedaba era las propelas. Las propelas y lo de demás. Además de que ya lo que sería el timonel, el timón ya está totalmente desarmado, ya no le quedaba nada. Fue así como se terminaron de llevar lo que quedó del Olympic para terminar de desarmarlo en la ciudad de Yarrow, parece, en Reino Unido. Aunque para no terminar con el video con el modelo del desguace, voy a mostrarles también que hubo un rediseño más, no de los modelos del Olímpico del Titanic, sino que del modelo del astillero en Belfast. Aquí tenemos el último modelo del video, que sería el astillero de Harland and Wolff. Aquí coloqué el modelo del Titanic para que no se viera vacío, con la diferencia del modelo anterior, que lo tengo por acá. A ver si carga. A ver, vamos a moverlo para acá. La diferencia de este modelo, que lo que era la zona del astillero era este pórtico de madera, el nuevo modelo cuenta con todo este diseño totalmente renovado para que realmente parezca que es un astillero. Con todas estas grúas que fueron las que
lograron construir al Titanic y al Olympic, y futuramente al Britannic en 1914, y que pronto el modelo también va a estar en esta zona, ya que el Britannic se construyó en el dique seco, bueno, aquí al ladito donde primero se construyó al Olympic. Y no solamente contamos que con este rediseño del astillero y el astillero, sino que también contamos aquí con la zona del dique seco Thompson, donde después de ser botado allá el Titanic y el Olympic, se trajo para acá para terminar su renovación. El 21 de septiembre de 1911, tras el desafortunado accidente del Olympic, el Titanic fue sacado del dique seco casi sin ni siquiera colocarse las nuevas placas de metal que iban a los costados para que se viera como se vio en su viaje inaugural, o sea, con todo este pasillo cubierto. O sea, ni siquiera solamente tenía una chimenea puesta. Y después de un mes, el Titanic pudo volver al dique seco para terminar su reparación. Bueno, para terminar su construcción. Desmintiendo bastante la teoría de que el Titanic y el Olympic son el mismo. Fueron intercambiados, ya que el Titanic hubiera tenido que estar al menos el 90% terminado para hacer el cambio, pero apenas iba por un 25% de su renovación, y el Olympic solamente necesitaba arreglar ese parche. Así que eso es todo. Yo me despido aquí. No olviden suscribirse, dejar el like y comentar si les gustaron estos nuevos diseños del Olympic. Ahora, este año planeo subir al menos un video al mes, aproximadamente un video largo y algún que otro video corto, quizás, porque voy a estar ocupado, ya que por fin, porque este año entré a lo que sería la universidad. Así que me despido, nos vemos, hasta la próxima.